Solución aplicando el método matricial de rigidez directa. Cuando la estructura es estáticamente indeterminada, es conveniente aplicar el método de rigidez directa para calcular la línea de influencia. Esto se hace modificando el vector de fuerzas y resolviendo la estructura múltiples veces mediante el siguiente procedimiento. Paso 1. Definición de los elementos de los carriles. Paso 2. Valores de influencia. Paso 3. Esquema de la línea de influencia. Para desarrollar esta metodología utilizaremos el siguiente ejemplo. Ejemplo. El puente en voladizos sucesivos mostrado tiene dos luces de 55 metros y 10.3 metros de ancho. Esta estructura se puede representar de manera aproximada por medio del modelo estructural mostrado. Calcule la línea de influencia de la reacción en A y el momento MBA. Paso 1. Definición de los elementos de los carriles. En este caso, el carril corresponde a los elementos AB y BC. Todos los elementos del carril deben tener el eje X local orientado en la misma dirección para definir adecuadamente el sentido de tránsito de la carga unitaria. Paso 2. Valores de influencia. Los valores de influencia se determinan solucionando la estructura por medio de la implementación manual o computacional del método de rigidez directa, considerando una carga puntual unitaria con posición variable. Elementos, coordenadas y grados de libertad. Cambiando los apoyos en las vigas y asumiendo que los elementos son inextensibles, solo existe el grado de libertad mostrado. El modelo modificado consta de un elemento tipo 1, un elemento tipo 2 y un elemento tipo 3. Matriz de rigidez de los elementos KE y de la estructura K. En este paso, solo necesitamos calcular la matriz KLL de la estructura. Para ello, se impone un desplazamiento U1 igual a 1, manteniendo los demás iguales a 0. Debido a este movimiento, los momentos en los extremos de las vigas son iguales a 3EI sobre L y en el extremo superior de la columna de 4EI sobre H. La matriz KLL solo tiene la posición 1, 1, que corresponde a la sumatoria de momentos en la dirección del desplazamiento U1. Esto daría 4EI sobre H más 3EI sobre L por 2. Vector de fuerzas FL. Al igual que la matriz de rigidez, el vector de fuerzas solo tiene un término, el cual se calcula como Fn menos F0. Fn corresponde a las fuerzas externas aplicadas en la dirección del grado de libertad U1. Como no hay momentos externos aplicados en el nodo B, Fn es igual a 0. Para calcular F0, dibujamos separadamente cada elemento con sus fuerzas externas, considerando todos los nodos empotrados. F0 es igual a la sumatoria de todos los momentos de empotramiento en la dirección del desplazamiento U1. Debido a que la carga se encuentra en movimiento, existen dos posibilidades: carga en el tramo AB y carga en el tramo BC. Los momentos se pueden calcular usando tablas de vigas como se muestra. Cuando la carga está en el tramo AB, F0 es igual a menos 1 sobre L cuadrado por XC al cuadrado por L menos XC más L menos XC al cuadrado por XC sobre 2. Si la carga está en el tramo BC, F0 es igual a 1 sobre L cuadrado por 2L menos XC al cuadrado por XC menos L más XC menos L al cuadrado por 2L menos XC sobre 2. El valor de FL igual Fn menos F0 es el mostrado. Desplazamientos UL. UL se calcula como FL sobre KLL. Líneas de influencia de fuerzas internas P. Las fuerzas en los extremos de los elementos se pueden calcular multiplicando los coeficientes de rigidez obtenidos al imponer U1 igual a 1 por los valores conocidos de los desplazamientos y adicionándoles el efecto de las cargas sobre los elementos. El resultado de esta operación es la línea de influencia de la fuerza interna de interés. Cuando la carga está en el tramo AB,
el momento MVA es igual a 3EI sobre L multiplicado por el giro U1 menos el momento de empotramiento del elemento. Si la carga está en el tramo BC, MVA es igual a 3EI sobre L por U1 únicamente, porque el elemento AB no tendría ninguna carga. Para calcular la reacción en A, aplicamos equilibrio en ese nodo para obtener AY igual a BAB. Cuando la carga está en el tramo AB, BAB es igual a 3EI sobre L cuadrado multiplicado por el giro U1 más la fuerza de empotramiento producida por la carga. Cuando la carga está en el tramo BC, BAB resulta igual a 3EI sobre L cuadrado por U1 solamente. Paso 3. Esquema de la línea de influencia. Utilizando las ecuaciones obtenidas en el paso anterior, se puede dibujar las líneas de influencia de momento MVA y de la reacción AY, usando una tabla como la mostrada. Cada fila de la tabla es la solución de la estructura para una posición definida XC. Estos resultados son iguales a los obtenidos en SAP 2000. Las líneas de influencia se pueden obtener de forma aproximada aplicando el teorema de Müller-Breslau. Este teorema establece que las ordenadas de la línea de influencia para cualquier fuerza interna o reacción de una estructura son proporcionales a la deformada que se obtiene al cortar y aplicar un desplazamiento en la dirección de la fuerza interna o reacción. Para explicar este tema vamos a ver los siguientes ejemplos. Ejemplo: obtenga la silueta de la línea de influencia para la reacción AY y el momento MVA usando el teorema de Müller-Breslau para el puente estáticamente determinado analizado previamente. Para obtener la línea de influencia de la reacción AY, se remueve el apoyo en A y se impone una reacción vertical que conduzca a un desplazamiento unitario. Esto hace que el tramo ABC gire alrededor del apoyo en B y que el tramo CD baje. Observe que la silueta deformada de los elementos que pertenecen al carril es igual a la línea de influencia calculada de forma cuantitativa. Para calcular la línea de influencia de momento MVA, se corta en el punto de interés y se imponen momentos que produzcan tensión en la fibra inferior. Esto hace que el tramo BC gire alrededor del punto B y que el tramo CD baje. La silueta deformada de los elementos que pertenecen al carril es proporcional a la línea de influencia calculada de forma cuantitativa. Ejemplo: obtenga la silueta de la línea de influencia para la reacción AY y el momento MVA del puente de dos luces resuelto previamente. Para obtener la línea de influencia de la reacción AY, se elimina el apoyo en A y se impone una reacción que conduzca a un desplazamiento unitario. Nuevamente, la silueta deformada obtenida es igual a la línea de influencia calculada. De la misma manera, para la línea de influencia del momento MVA, se corta la estructura en el punto B y se imponen momentos que produzcan tensión en la fibra inferior. Estos momentos generan la silueta deformada mostrada. La cual coincide con la línea de influencia calculada previamente. Observe que solo para reacciones las siluetas deformadas coinciden cuantitativamente con las líneas de influencia calculadas. Con este ejemplo terminamos el video de cargas en movimiento.